El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Un saludo muy especial en esta hora para cada uno de ustedes que a través de las redes sociales nos siguen para poderles explicar la palabra de Dios. Nuestro anhelo es tu crecimiento. Nuestro anhelo es que tú puedas disfrutar lo que Dios le ha placido entregarnos en Cristo. Por eso hemos venido hablando de la herencia que hay para los hijos de Dios. La herencia es para disfrutar ahora, es nuestro título. Estamos en Efesios capítulo 1, versículo 11, y hemos venido hablando acerca de la herencia que se le habla a la iglesia. Recordemos que Efesios es una carta dirigida a un cuerpo, a unos miembros, a la piedra que es la iglesia. No a una piedra pequeña, sino a la Petra, a la iglesia. Déjeme decirle que la herencia no es para disfrutar en el cielo. Muchas personas a lo largo de nuestra vida cristiana hemos llegado a pensar que la herencia que Dios ha prometido es para tener una vida eterna y poder estar con Él en el cielo. Y déjeme decirte que no es así. La herencia es para el ahora, para el hoy, pero es para los hijos de Dios, para los herederos. Hay muchas personas que se pueden sentir herederos o sentirse que están en Dios, pero con sus hechos lo niegan. La herencia se percibe cuando depende de tu desarrollo como cristiano, poder crear en ti esa afinidad, esa dependencia con Dios. Recordemos que cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor, Dios cambia nuestra naturaleza. Eso es herencia. Porque si tú lees detenidamente Efesios 1:3, el Señor Jesucristo nos bendijo y el apóstol alaba a Dios por esta bendición. Pero hay algo que me llama la atención, y es que esa bendición es espiritual para poder estar ya visualizados. Dios nos ve visualizados en los lugares celestiales en Cristo. Dios nos ve sentados a la diestra de Dios juntamente con Cristo, pero estamos en la tierra. Si tú miras todas las traducciones de lo que te he venido leyendo de Efesios capítulo 1, versículo 11, todas comienzan: en él asimismo tuvimos herencia, dice la Reina Valera. La Biblia amplificada dice: en él también nosotros fuimos hechos herencia o porción de Dios, y obtuvimos herencia. Y la Biblia, el mensaje, dice: es en Cristo que descubrimos quiénes somos y para qué vivimos. Y la NTV es más, dice: dando que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios. Y me puse a buscar qué es heredar. Y según el buscador, heredar
viene de un verbo transitivo que indica que una persona recibe algo a la muerte de quien se lo entrega. Y esto se hace por una disposición testamentaria o legal. Muchas personas piensan que la herencia es para el cielo. No, no es así. La herencia la recibimos cuando el Señor Jesús en la cruz del Calvario muere y juntamente con su muerte nos da vida. Y esa vida es herencia. Otra definición del buscador dice que sucede a la disposición testamentaria o legal de la persona en darle a otras sus bienes y en hacerlo a un tiempo el cual ha destinado que sea su muerte. La Biblia habla acerca de la herencia. Y miren lo que dice Romanos, capítulo 8, versículo 17. No sé si lo tengas, hija. Pero dice la Biblia, y si hijos, también herederos. Y herederos de Dios y coherederos con Cristo. Ahora viene una connotación o una limitación a esa herencia, y es si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Al mirar este pasaje a toda la luz de la Biblia, la salvación no se obtiene porque tú hagas algo. Así que ese padecimiento que nos habla el apóstol, ¿qué es? O que nos dice el Espíritu Santo, el autor de la Biblia, a través del escribiente, el apóstol Pablo. Lo que está diciendo es que tu vida debe estar muerta juntamente con Cristo. Cuando aceptamos a Cristo, debemos crucificar nuestras pasiones y deseos. Mucha gente puede decir que es hija de, pero atropella a su padre. No lo honra. Honrar no es solamente decir, ay, es mi padre. No, honrar lleva hechos. Honrar es buscar su bienestar. Si tenemos algún compromiso económico, es cumplir. ¿Que tiene todo? Nosotros no damos para que él tenga más. Damos porque queremos compartir. Tiene su padre, pero lo injuria, lo calumnia. ¿Tú crees que eso es las acciones de un hijo? Vas y lo recoges. Vas y le llevas un mercado. Ay, es que tengo compromisos. Entonces, tú no sabes qué es honrar. La Biblia dice, la Biblia amplificada de Romanos 8:17 dice, y si somos sus hijos, entonces también somos sus herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, compartiendo su herencia con Él. Solo nosotros debemos compartir su sufrimiento si queremos compartir su gloria. ¿De qué sufrimiento nos habla esta Biblia amplificada? ¿O de qué padecimiento juntamente nos habla la Reina Valera? Para ello, debo leerte 1 Corintios, capítulo 6, versículo 9 al 11, que nos habla de que no es un heredero. Y lo tengo que hacer para que tú comprendas, porque alguien puede predicar, pero recuerda que los hechos de esa persona niegan su predicación. Entonces no es nada más ni nada menos que un parlante que está emitiendo un sonido o un instrumento que está emitiendo un sonido desafinado. ¿Lo puede emitir? Sí. ¿Pero tiene concordancia? No. Así que no pongas cuidado a aquellos que dicen ser y no son, porque la Biblia también lo dice claramente.
Hay unos que dicen ser, pero no son, y están en Apocalipsis, y ellos saldrán en evidencia en estos últimos tiempos, porque con sus hechos niegan la fe y la doctrina. Así que un no heredero es, 1 Corintios 6, 9 al 11 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredan el reino de Dios? O sea, una persona que hace injusticia, que busca su propio bienestar, pasando por encima de quien sea, criticando a quien sea, no hereda. Puede decir, pero no hereda. No erréis, o sea, no nos confundamos. Un fornicario no hereda, dice la Biblia. Un idólatra no hereda. Un adúltero no hereda. Un afeminado no hereda. ¿Qué es pastor? ¿Qué es pastora? No hereda. Sencillo, puede decir, pero no lo es. Ni los que se echan con varones no heredan. Ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, aquellos que todo maldicen, no hay una palabra de bendición, no van a heredar. Ni los estafadores, aquellos que hacen con la fe un negocio, no heredan. No heredan el reino de Dios. Dice muy claramente 1 Corintios 6, 9 al 11, ahí está. Y estos erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Así que si tú quieres heredar esos padecimientos que habla Romanos 8:17 de la Reina Valera y la Biblia amplificada, compartir su sufrimiento, es que nosotros a través de la cruz hemos sido lavados, hemos sido transformados en una naturaleza, porque recuerda que la salvación es libertad del pecado, pero también el perdón de los pecados. Y eso tú lo empiezas a desarrollar cuando lees la palabra, cuando tienes comunión con Dios. Comunión con Dios es cuando yo leo la palabra y empiezo a entenderla y empiezo a vivirla. Al decir que los impíos no heredan, Pablo está afirmando que los impíos no son hijos de Dios y por lo consecuente no heredan la vida eterna. Esto no significa que cualquiera que haya cometido uno de estos pecados se le negará la entrada al cielo. No, pero escúchame bien, la diferencia de la vida de un cristiano a la de un no cristiano es la lucha interna contra el pecado, pero más que ello, la capacidad de vencerlo. Hay capacidad en el creyente, un desarrollo en el creyente que le hace sobreponerse al pecado. Si tú no lo tienes, no eres hijo de Dios. Tengo que darte esa noticia. No eres hijo de Dios. Un verdadero cristiano siempre se arrepiente. Un verdadero cristiano vuelve a Dios. Un verdadero cristiano reanuda su lucha contra el pecado. Organiza su vida. Pone prioridades en su vida. Si no lo hace, tú puedes vivir un evangelio, pero un evangelio a tu manera. Y a tu manera hay muchos predicadores que te pueden hablar, que te pueden enseñar y acomodarte tu vida de acuerdo a sus prejuicios preconcebidos de qué es lo que dice la Biblia, pero no verdaderamente lo que dice la Biblia. La Biblia nunca respalda la idea de que una persona que comete pecados de forma continua
y no se arrepiente puede ser cristiano. Así que lamento decir a todos aquellos que andan vidas duales, no son cristianos. Mire lo que dice la Biblia muy claramente en Romanos 7, 18 al 25. Romanos 7, 18 al 25 dice, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Cuando tú tienes una naturaleza de pecado, no la has llevado a la cruz del Calvario, vas a sentir eso. Cuando tú tienes una naturaleza y no la haces morir a través de la lectura de la palabra, a través de la oración, a través del ayuno, pues tienes tu carne vivita. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito, dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. O sea, esa batalla de tú leer la palabra y saber que estás en un error y empezar a no corregirlo, sino a justificarlo y a buscar a alguien que te dé una pastillita, una pildorita para aliviar el dolor. Cuando está la cruz para que termine allí tu dolor. Está la cruz. Luego el apóstol dice, yo por mí mismo no puedo hacer nada. Entonces hace una exclamación y dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, ¿quién puede quitar mi naturaleza de pecado? ¿Quién puede cambiar mis hábitos que me llevan a pecar? Pero él termina diciendo que solo Dios, dice, gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. O sea, la cruz es donde tú vas y depositas tu naturaleza de pecado. Tu naturaleza, Dios te ama, sí, pero no ama tu pecado. Cuando tú vienes a Él y escuchas la palabra de Él y ves que la palabra de Él te confronta, no es para que te enojes conmigo o que te vayas o quizás diga, ay, la embarró, tan bien que iba, sino que tú digas, Señor, debo cambiar. Yo te estoy hablando no para que tú me entregues un dinero o hagas algo, no, porque de hecho nuestro ministerio se ha sostenido por nuestro trabajo. No tenemos una iglesia, sí, pero hemos venido trabajando para alimentarte, para hablarte la palabra. Así que el apóstol dice, yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne al pecado. Así que si una persona vive un estilo de vida homosexual, o vive un estilo de vida de ser ladrón, o un estilo de vida de ser una persona que codicia, que quisiera tener lo que otro tiene, un estilo de vida de un borracho, un estilo de vida de un fornicario, un estilo de vida de un adúltero, un estilo de vida o una manera activa de continuo al pecado y no se arrepiente, esa persona está mostrando que no es salva. No es salva. Y la persona definitivamente, dice la Biblia, que es candidata, porque la Biblia habla de que es candidata a no heredar el reino de Dios. Por eso el Espíritu Santo le está hablando a la iglesia. En Efesios capítulo 1, versículo 11, leámoslo, por favor. Y leámoslo de la Biblia amplificada.
dice, en él también nosotros fuimos hechos herencia, o sea, una porción de Dios. Vuelvo y te digo, Dios desea que tú disfrutes la herencia ya, porque Dios desea a través de la cruz del Calvario que el hombre nuevamente en la tierra sea puesto como el primer hombre, Adán, fue puesto en la tierra. Adán no fue puesto en el cielo para que lo admiraran los ángeles. Adán fue puesto en la tierra para que los ángeles admiraran que un hombre con características de Dios, escúchame bien, porque Salmo 82 dice que el hombre, el Elohim, el hombre, que el Elohim, no estoy diciendo que seamos Dios, porque nuestra mente es finita, la de Dios es infinita, pero sí nos hizo conforme a su imagen y a su semejanza. Que tú no lo quieras aceptar, eso es otra cosa. Pero Dios nos creó a su imagen y conforme a su semejanza. O sea, nos hizo parte de Él. Y eso es lo que el original de Efesios capítulo 1, versículo 11 lo está diciendo. Una porción. ¿Porción de qué? De Dios. ¿Dónde? En la tierra. Para que tú muestres las bondades de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios nos ha rescatado del pecado para que mostremos la grandeza de lo que es Él. No para que permanezcamos en Él. No para que vivamos en el pecado. Porque qué gracia hay en decir que somos y tenemos una vida miserable. Una vida de ser personas deshonestas. De que la gente diga, no, tenga cuidado con él, no haga ningún negocio porque es una persona tramposa. No haga esto porque es una persona X. No. Dios nos puso en la tierra para que fuéramos luz. Esa fue la enseñanza del Señor Jesús. Dios nos puso en la tierra para que fuéramos sal. Para que pudiéramos mostrar a otros en las diferentes actividades que hay un Dios. Tú puedes ser un futbolista y puedes mostrar a Dios. Tú puedes ser un comerciante y puedes mostrar a Dios. Tú puedes ser un pastor y mostrar a Dios. Tú puedes ser lo que sea, pero refleja a Dios. Esa es la herencia que Él nos ha dado para que estemos nosotros nuevamente en la tierra. Por eso yo te decía que la palabra en Él asimismo tuvimos herencia, es porque Cristo es la fuente. Cristo hace que en el creyente esa fuente esté, la cual es tan cierta que se habla en ella como si se hubiera recibido. O sea, el Señor te ve ya como uno de sus hijos. Tanto así que es lo que continúa. Te da para que viva en ti el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Y Él es santo y no puede habitar donde haya pecado. Él no habita en una persona con una doble moral. Él no habita en una persona que tiene problemas. No, no puede habitar. Se entristece. Se va. Pero por eso el apóstol comienza a decirle a la iglesia que cuide esa herencia que Dios le dio para mostrarla en la tierra. Recordemos que esta herencia no es para el cielo, ya que el cielo es tu morada final. Nuestro punto de llegada es el cielo. ¿Y qué vas a mostrar en el cielo si allá todo es perfecto? No, Dios desea que aquí en la tierra, en lo que es imperfecto, muestres la perfección de Dios que hace de una persona que andaba en pecados y delitos, que miró a Cristo, que miró la cruz, dejó allí todo, da la espalda a la cruz
y empieza a reflejar a los demás lo que recibió de la cruz, el perdón de sus pecados, una nueva naturaleza. Mira lo que dice Gálatas 1:4, el cual, o sea, estamos hablando de Jesucristo, se dio a sí mismo por nuestros pecados. Cristo se dio por tu pecado, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y de Padre. Mucha gente toma que este pasaje dice, para librarnos del siglo malo es que no vas a tener problemas. Y esto no es así. Es que no vas a tener adversidades. Y esto no es así. No. Él te da herencia para que tú puedas tener la capacidad de soportar el problema. Él te da herencia para que tú tengas la capacidad de soportar la enfermedad y que si tu fe crece, la echas fuera. Hay personas que admiten su enfermedad y ellos mismos dicen, es que el Señor le plació. ¿Cómo tú crees, o en la Biblia, alguien que me muestre, los estudiosos de la Biblia, los teólogos, lo cual no lo soy, un patrón en el cual Dios haya actuado igual? No lo hay. No hay un patrón que se repita del trato de Dios con alguien. No lo hay. Porque Él es Dios, una mente infinita, y trata con cada uno como le place. El alfarero no hace con el mismo barro una vasija para honra y otras para deshonra. No hace unas útiles y otras para usos viles y unos para usos viles. Entonces, no. Mire lo que dice la Biblia amplificada del mismo Gálatas 1:4. Quien se entregó, o sea, Jesucristo se entregó. No fue que lo crucificaron, no, Él se entregó a sí mismo para expiar nuestros pecados. O sea, la expiación que te lleva salvación y santificación, a fin de rescatarnos y librarnos de este presente siglo malo y orden mundial, de acuerdo con la voluntad y el propósito y el plan de nuestro Dios y Padre. No estamos desarrollando de Efesios capítulo 1, que vamos hasta ahora en el versículo 11 y llevamos 24 horas, hablando de que hay un plan trazado por Dios, el cual se ha evidenciado en el Padre, quien ha estado manifestándose, en el Hijo, quien ha estado obrando para darnos redención, y vamos a entrar en el Espíritu, quien obra para traernos y estar unidos a Cristo. Todo es de acuerdo al plan de Dios. Ahora mira esta otra versión, me fascina. Me fascina porque Biblia, el mensaje, toma todos los versículos, porque la Biblia originalmente no tiene capítulos, no tiene versículos. Se agregaron, sí, para un mejor entendimiento. Así que ya toma todo el contexto de la idea para darnos una mejor claridad. Así que la Biblia, el mensaje, dice, Gálatas 1, del 1 al 5. Yo, Pablo, y mis compañeros en la fe aquí, envío saludos a las iglesias de Galacia. Mi autoridad para escribirle no proviene de ningún voto popular del pueblo, ni tampoco del nombramiento de algún superior humano. Proviene directamente de Jesús, el Mesías, y de Dios Padre, quien lo resucitó de entre los muertos. Soy un encargado de Dios. Así que os saludo con grandes palabras, gracia y paz. Sabemos el significado de esas palabras porque Jesucristo nos rescató de este mundo malvado en el que estamos,
ofreciéndose a sí mismo como sacrificio por nuestros pecados. El plan de Dios es que todos experimentemos ese rescate. O sea, la herencia de Dios. Gloria a Dios por siempre, oh sí. Así que Dios te da heredar. Y no te da heredar como en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento habían creyentes, sí. El trato de Dios fue diferente, sí. Hoy estudiando y leyendo, me gustó el ejemplo que colocaron para hablar del Antiguo y Nuevo Testamento. Hay una obra que pongámosle un nombre, La muerte de Cristo. Es el título de nuestra obra. Esta obra se va a desarrollar en dos funciones. O sea que es necesario que la persona que quiera verla, pues se quede a dos funciones. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.